Cierra los ojos por un segundo y hazte una sola pregunta. ¿Por qué algunas personas ascienden una y otra vez, incluso cuando no son las más inteligentes, ni las más morales, ni las más talentosas, mientras que otras, honestas, trabajadoras y sinceras, permanecen estancadas sin importar cuánto esfuerzo hagan? En el momento en que escuchas esto, tu mente empieza a buscar explicaciones. La suerte, los contactos, un mundo injusto. Pero la verdad es mucho más incómoda. El mundo no recompensa la bondad. El mundo recompensa la comprensión del poder. Y Niccolò Maquiavelo entendió esto siglos antes de que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. No escribió para idealistas, escribió para quienes querían ver la realidad tal como es, no como debería ser. Si te quedas hasta el final de este vídeo, algo cambiará dentro de ti. No de forma dramática, no de inmediato, pero para siempre. Porque una vez que ves estos patrones, ya no puedes dejar de verlos. La mayoría de las personas viven dentro de una ilusión reconfortante. Creen que si son justas, pacientes y buenas, el mundo responderá de la misma manera. Que si evitan el conflicto, la presión y la confrontación, ganarán respeto. Maquiavelo consideraba esta ilusión una de las trampas más peligrosas de la mente humana. No porque la virtud sea mala, sino porque la virtud sin fuerza es impotente. Vio ciudades caer no por crueldad, sino por debilidad. Vio líderes perderlo todo, no por ser tiranos, sino por querer ser amados. Vio hombres honestos destruidos por quienes entendían mejor la naturaleza humana. Y llegó a una conclusión que aún hoy incomoda. Los seres humanos son ingratos, inconstantes y guiados por el interés propio. No porque sean malvados, sino porque así funciona la psicología humana bajo presión. El poder comienza donde terminan las ilusiones. La mayoría de las decisiones no se toman con lógica, sino con miedo, ventaja y sensación de seguridad. Las personas no siguen a quienes tienen razón, siguen a quienes parecen fuertes. No respetan la bondad, respetan la estabilidad. Por eso Maquiavelo escribió que quien desea mantenerse debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige, no cruel por placer, sino firme cuando la realidad lo demanda. Desde pequeños se nos enseña lo contrario: sé amable, sé complaciente, no incomodes, no generes tensión. Pero nadie nos enseña que las personas complacientes rara vez son respetadas, que la educación sin límites se convierte en debilidad, que quien evita el conflicto a toda costa termina perdiéndolo todo. Maquiavelo entendía algo que la mayoría nunca enfrenta. Una persona incapaz de ser firme no elige la bondad, simplemente no tiene alternativa. Y la virtud sin elección no tiene valor. Una de las ideas más incómodas de Maquiavelo es esta: es más seguro ser respetado que ser amado. El amor depende de la emoción. El respeto depende de las consecuencias. El amor cambia. El respeto permanece. Esto no significa vivir infundiendo miedo. Significa comprender una realidad brutal. Cuando estar asociado contigo deja de ser conveniente, el amor desaparece. Pero el respeto regula el comportamiento incluso cuando las emociones cambian. Mira tu propia vida con honestidad. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién puede decir no sin explicarse? ¿Quién se mueve con calma, sin urgencia? Ahora pregúntate algo más. ¿Quién se adapta siempre? ¿Quién justifica? ¿Quién teme perder aprobación? Maquiavelo diría: esa es la estructura del poder. El verdadero poder rara vez se anuncia, no grita, no se apresura, no discute, observa, porque quien controla sus emociones controla la situación. Uno de los pilares del pensamiento de Maquiavelo es la disciplina emocional. Una persona emocional es predecible.
Una persona predecible es fácil de manipular. Si te ofendes con facilidad, eres fácil de controlar. Si reaccionas impulsivamente, ya perdiste. Maquiavelo no proponía reprimir emociones, proponía dominarlas. El mundo es un tablero de ajedrez y la mayoría no sabe qué está jugando. Creen que participan en amistad, amor o justicia. En realidad, navegan intereses en competencia. Quienes se niegan a ver esto se convierten en piezas, no en jugadores. En El Príncipe, Maquiavelo escribió que un gobernante debe estudiar cómo viven realmente los hombres, no cómo deberían vivir. Este principio sigue siendo válido hoy. Si construyes tu estrategia sobre ideales, eres vulnerable. Si la construyes sobre la realidad, estás protegido. El mayor error de las personas buenas es asumir juego limpio. Piensan, yo no haría eso, así que los demás tampoco. Maquiavelo consideraba esto letal. Las personas no actúan según lo correcto, actúan según lo útil. Aquí aparece la primera paradoja del poder. Para seguir siendo humano, debes ser capaz de firmeza. Para proteger la bondad, debes poder defenderla. De lo contrario, tu bondad se convierte en un recurso que otros explotan. Maquiavelo sostenía que la debilidad en el liderazgo es más peligrosa que la crueldad, porque la debilidad destruye el orden, y el desorden siempre genera más sufrimiento. Es incómodo aceptarlo, pero es cierto. Si eres infinitamente bueno, el mundo no se vuelve más bueno, se vuelve más exigente. Si siempre das, siempre pedirán más. Si siempre perdonas, el respeto desaparece. No porque las personas sean malas, sino porque la psicología responde a incentivos. El verdadero poder no es dominación, es no tener que justificar tu existencia. Es mantener tu posición incluso cuando la aprobación se retira. Es una estabilidad interna que no depende del exterior. Maquiavelo entendió que quien teme ser visto como malo siempre será dependiente, y la dependencia es lo opuesto al poder. Este video no trata de volverte cruel, ni de manipular por manipular. Trata de eliminar la ingenuidad, de ver la realidad con claridad, de recuperar la fuerza que sin darte cuenta cediste a otros. En la siguiente parte profundizaremos más. Veremos por qué el deseo de ser buena persona se convierte en una trampa, cómo la moral se transforma en debilidad y por qué Maquiavelo creía que la virtud excesiva conduce a la derrota. Existe una razón por la que las personas buenas pierden con mucha más frecuencia de lo que imaginan, incluso cuando hacen todo correctamente. Temen al conflicto, no porque sean débiles, sino porque fueron educadas para creer que el conflicto es algo malo, que la tensión destruye relaciones, que la firmeza te convierte en una mala persona. Maquiavelo veía esto no como virtud, sino como vulnerabilidad. Él comprendía algo esencial. Quien evita el conflicto a toda costa ya ha aceptado la sumisión. El miedo al conflicto casi nunca se muestra de forma directa. Se disfraza de valores elevados. No quiero dañar la relación. No quiero crear negatividad. No estoy en ese nivel. Pero debajo de esas frases siempre se esconde el mismo miedo. El miedo al rechazo. El miedo a ser mal visto. El miedo a perder aceptación. Y en el momento en que la aprobación se vuelve más importante que tu posición, el poder desaparece. Maquiavelo escribió que las personas no siguen a quienes tienen razón moral, siguen a quienes transmiten estabilidad. La estabilidad no nace solo de la bondad, nace de la capacidad de sostener tensión sin quebrarse. Rara vez las personas cruzan tus límites de manera agresiva al principio. Primero prueban suavemente. Una pequeña petición presentada como amabilidad,
una invasión mínima disfrazada de necesidad, un cambio sutil en lo que se espera de ti. Si cedes, el mensaje es claro, el límite es negociable. Y cuando un límite es negociable, deja de existir. Por eso las personas buenas casi nunca notan el momento exacto en que pierden respeto. No hay una traición evidente, no hay una gran confrontación. Hay cientos de pequeñas concesiones. Cada una parece inofensiva, cada una parece razonable, Cada una transfiere un poco más de poder lejos de ti. Maquiavelo entendió una verdad psicológica brutal. Los límites que no se defienden terminan desapareciendo. No porque los demás sean malvados, sino porque los seres humanos se mueven hacia donde hay menos resistencia. Las personas buenas caen en una ilusión peligrosa. Creen que la constancia en la bondad será recompensada, que la paciencia será reconocida, que el sacrificio generará reciprocidad. Maquiavelo sabía que esto rara vez ocurre. Las personas no recompensan el sacrificio, lo normalizan. Cuando te sacrificas para preservar la armonía, enseñas que la armonía existe a costa tuya. Cuando asumes cargas extras sin resistencia, indicas que tu tiempo vale poco. Cuando callas tu incomodidad, confirmas que tu incomodidad no importa. Con el tiempo, se forma un desequilibrio. Das más, toleras más, explicas más, y el respeto se evapora en silencio. Entonces, aparece algo más, el resentimiento. Maquiavelo advertía que las emociones reprimidas son más peligrosas que el conflicto abierto. El conflicto abierto puede resolverse. El resentimiento oculto se pudre por dentro. Quien se reprime constantemente termina amargado o explota de forma destructiva. Ambos escenarios destruyen la autoridad. Otra verdad incómoda que Maquiavelo veía con claridad. La persona que necesita más la relación tiene menos poder dentro de ella. La necesidad crea presión. La presión genera concesión. La concesión debilita la posición. Esto se aplica a todo. Relaciones personales, trabajo, familia, amistades. Las personas buenas rara vez admiten esa necesidad. La llaman lealtad, compasión, compromiso. Pero cuando la idea de perder una relación genera ansiedad, ya no es virtud, es dependencia. Maquiavelo vio gobernantes perder reinos enteros no por enemigos externos, sino por miedo a perder el afecto del pueblo. Retrasaban decisiones necesarias, suavizaban consecuencias, evitaban incomodar, hasta que llegó el punto en que ninguna concesión pudo salvarlos. El poder no tolera la incoherencia. Quien es firme hoy y cede mañana genera confusión, y la confusión invita a la presión. La presión nunca llega con respeto. Maquiavelo valoraba la coherencia más que la imagen moral, porque la coherencia crea previsibilidad. La previsibilidad crea seguridad. La seguridad crea respeto. Aquí aparece otro momento difícil de aceptar. Cuando empiezas a defender tus límites, algunas personas reaccionarán mal. Dirán que cambiaste, que te volviste frío, que ya no eres el mismo. La verdad es más simple. Dejaste de ser conveniente. Muchos retroceden en ese punto, no porque estén equivocados, sino porque perder aprobación duele.
Maquiavelo entendía ese miedo y también entendía su precio. Las personas rara vez odian la fuerza en sí, odian perder acceso. Quienes se beneficiaban de tu flexibilidad serán los primeros en criticarte cuando desaparece. Maquiavelo decía que el odio puede ser peligroso, pero el desprecio es mortal. El desprecio nace cuando alguien no puede defenderse, cuando sus palabras no pesan, cuando sus límites se ignoran sin consecuencias. Las personas buenas creen que la firmeza destruye relaciones. Maquiavelo sabía que ocurre lo contrario. La firmeza destruye relaciones falsas y fortalece las reales, porque el equilibrio regresa. Otra ilusión mantiene a muchos atrapados: creer que con el tiempo los demás se darán cuenta. Pero las personas rara vez cambian sin consecuencias. La consecuencia es el lenguaje que entiende el comportamiento. Si cruzar tus límites no tiene costo, ¿por qué alguien dejaría de hacerlo? No es una cuestión moral, es psicológica. Maquiavelo no aconsejaba crueldad, aconsejaba claridad, saber dónde estás, saber con quién tratas, saber qué mueve realmente a las personas. Quien teme ser visto como malo siempre será controlado por las apariencias. Se suaviza, se censura, se traiciona a sí mismo y pierde su centro. El verdadero poder no comienza dominando a otros. Comienza cuando dejas de traicionarte para agradar. Soportar el silencio, soportar la tensión, soportar la incomodidad, sin retroceder. En la siguiente parte iremos aún más profundo. Veremos cómo ser buena persona se convierte en una identidad, porque esa identidad se transforma en una prisión, y cómo Maquiavelo explicaba la unión entre moral y fuerza sin caer en crueldad ni debilidad. En cierto punto, la bondad deja de ser una elección y se convierte en una identidad, y ahí comienza el verdadero peligro, porque cuando la bondad se vuelve identidad, debe ser protegida a cualquier precio, incluso a costa de la verdad, la fuerza y la supervivencia. Maquiavelo comprendió este mecanismo mucho antes de que la psicología moderna le pusiera nombre. Cuando una persona dice, "Yo soy una buena persona", ya no está describiendo un comportamiento, está defendiendo una imagen. Una identidad es frágil, necesita ser confirmada constantemente por otros, depende de reacciones externas, debe evitar cualquier contradicción. Y en el momento en que tu valor personal depende de parecer bueno, pierdes libertad de acción. Maquiavelo observó que los gobernantes obsesionados con parecer virtuosos terminaban causando más daño que aquellos que actuaban con firmeza. Porque cuando la apariencia dirige las decisiones, la realidad queda relegada, y la realidad siempre cobra su precio. La bondad convertida en identidad genera parálisis. Dudas antes de actuar, mides cada palabra, suavizas los mensajes, retrasas decisiones, todo para proteger una imagen. Pero el poder no espera comodidad. Maquiavelo escribió que un líder debe aprender a entrar en el mal cuando es necesario, no porque el mal sea deseable, sino porque negarse a actuar con firmeza genera daños mayores. Esta idea asusta a quienes confunden firmeza con crueldad, pero Maquiavelo jamás las confundió. La crueldad es caótica, la firmeza crea orden. Una decisión difícil, tomada tarde, por miedo a desagradar, suele causar más sufrimiento que una decisión firme tomada a tiempo. Esto se aplica a todo. Relaciones que colapsan por límites no puestos. Equipos que se vuelven disfuncionales por liderazgo débil.
vidas marcadas por el arrepentimiento de no haber actuado antes. La ilusión de la pureza moral es cómoda. Permite sentirse superior sin asumir riesgos. Ofrece tranquilidad sin responsabilidad. Sustituye la acción por la intención. Maquiavelo lo veía con claridad. Las intenciones no gobiernan los resultados. El poder, sí. Otra trampa de la bondad es el absolutismo moral. Creer que las acciones son buenas o malas independientemente del contexto. Maquiavelo rechazaba esto por completo. Él juzgaba las acciones por sus efectos, no por sus etiquetas. Una acción dura que crea estabilidad puede ser más humana que una acción blanda que genera caos. Esto no significa que todo esté permitido. Significa que la realidad debe enfrentarse sin autoengaño. Ignorar las consecuencias no las elimina. Maquiavelo entendía la naturaleza humana como adaptable, no como principista. Las personas responden a incentivos, ajustan su comportamiento según las consecuencias. Siguen la fuerza, no la virtud. Esto no las hace malas, las hace humanas. Las personas buenas suelen decir, «Yo no haría eso». Maquiavelo respondería, «Pero no eres tú quien decidirá». Y el poder nunca se ejerce desde la imaginación, sino desde la realidad. Quien asume que otros comparten su moral entrega su destino. Quien espera justicia sin apalancamiento se expone a la decepción. Una de las ideas más malinterpretadas de Maquiavelo es esta: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Esto no habla de terror, habla de fiabilidad. El miedo a las consecuencias regula el comportamiento. El amor no. El amor cambia. Las circunstancias cambian. Los intereses cambian. Las consecuencias permanecen. El respeto nace cuando las personas saben dónde estás parado. Cuando tus reacciones son coherentes, cuando tus límites son firmes, cuando tu presencia pesa. No es intimidación, es coherencia. La bondad sin coherencia genera confusión. La confusión invita a la prueba, y las pruebas no se detienen hasta que aparece resistencia. Maquiavelo entendía que liderar exige la capacidad de decepcionar. Si no puedes decepcionar, no puedes liderar. Terminarás siguiendo los estados emocionales de otros. Otra verdad incómoda: las personas rara vez agradecen sacrificios que no pidieron. Los disfrutan, los esperan, pero cuando el sacrificio se vuelve norma, la gratitud desaparece. Por eso Maquiavelo advertía contra la generosidad excesiva, no porque la generosidad sea mala, sino porque, sin límites, destruye la autoridad. Cuando la gente espera regalos, resiente cuando se detienen. La verdadera generosidad nace de la abundancia, no de la obligación, y la abundancia requiere fuerza. La integración que Maquiavelo proponía era radical: ser moral, pero no ingenuo; ser amable, pero no débil; ser flexible, pero nunca frágil. Este equilibrio es raro, porque exige dominio de uno mismo. El dominio propio es más difícil que dominar a otros. Implica controlar impulsos, gestionar emociones, elegir el silencio con estrategia, actuar con decisión cuando el momento lo exige. La mayoría oscila entre extremos, pasividad o agresión. Maquiavelo ofrecía un tercer camino: la firmeza estratégica. La firmeza estratégica no discute sin fin, no se justifica en exceso, no busca validación, establece condiciones y deja que la realidad responda. Cuando dejas de actuar la bondad y comienzas a encarnar la fuerza, algo cambia.
las personas se ajustan, no porque se vuelvan morales, sino porque la estructura cambió. Esta es la liberación incómoda que Maquiavelo señalaba. No necesitas convencer, no necesitas explicar, no necesitas ser comprendido. Necesitas coherencia entre palabras y consecuencias. En la parte final reuniremos todo. Cómo aplicar la sabiduría de Maquiavelo sin perder humanidad. Cómo imponer respeto sin crueldad. Y cómo salir de este video no inspirado, sino recalibrado. En cierto punto, la bondad deja de ser una elección y se convierte en una identidad. Y ahí comienza el verdadero peligro. Porque cuando la bondad se vuelve identidad, debe ser protegida a cualquier precio, incluso a costa de la verdad, la fuerza y la supervivencia. Maquiavelo comprendió este mecanismo mucho antes de que la psicología moderna le pusiera nombre. Cuando una persona dice, yo soy una buena persona, ya no está describiendo un comportamiento, está defendiendo una imagen. Una identidad es frágil, necesita ser confirmada constantemente por otros. Depende de reacciones externas. Debe evitar cualquier contradicción. Y en el momento en que tu valor personal depende de parecer bueno, pierdes libertad de acción. Maquiavelo observó que los gobernantes obsesionados con parecer virtuosos terminaban causando más daño que aquellos que actuaban con firmeza. Porque cuando la apariencia dirige las decisiones, la realidad queda relegada. Y la realidad siempre cobra su precio. La bondad convertida en identidad genera parálisis. Dudas antes de actuar. Mides cada palabra. Suavizas los mensajes. Retrasas decisiones. Todo para proteger una imagen. Pero el poder no espera comodidad. Maquiavelo escribió que un líder debe aprender a entrar en el mal cuando es necesario. No porque el mal sea deseable, sino porque negarse a actuar con firmeza genera daños mayores. Esta idea asusta a quienes confunden firmeza con crueldad, pero Maquiavelo jamás las confundió. La crueldad es caótica, la firmeza crea orden. Una decisión difícil, tomada tarde por miedo a desagradar, suele causar más sufrimiento que una decisión firme tomada a tiempo. Esto se aplica a todo. Relaciones que colapsan por límites no puestos. Equipos que se vuelven disfuncionales por liderazgo débil. Vidas marcadas por el arrepentimiento de no haber actuado antes. La ilusión de la pureza moral es cómoda. Permite sentirse superior sin asumir riesgos. Ofrece tranquilidad sin responsabilidad. Sustituye la acción por la intención. Maquiavelo lo veía con claridad. Las intenciones no gobiernan los resultados. El poder sí. Otra trampa de la bondad es el absolutismo moral. Creer que las acciones son buenas o malas independientemente del contexto. Maquiavelo rechazaba esto por completo. Él juzgaba las acciones por sus efectos, no por sus etiquetas. Una acción dura que crea estabilidad puede ser más humana que una acción blanda que genera caos. Esto no significa que todo esté permitido. Significa que la realidad debe enfrentarse sin autoengaño. Ignorar las consecuencias no las elimina. Maquiavelo entendía la naturaleza humana como adaptable, no como principista. Las personas responden a incentivos. Ajustan su comportamiento según las consecuencias. Siguen la fuerza, no la virtud. Esto no las hace malas, las hace humanas. Las personas buenas suelen decir, yo no haría eso. Maquiavelo respondería, pero no eres tú quien decidirá. Y el poder nunca se ejerce desde la imaginación, sino desde la realidad. Quien asume que otros comparten su moral, entrega su destino. Quien espera justicia sin apalancamiento, se expone a la decepción. Una de las ideas más malinterpretadas de Maquiavelo es esta. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Esto no habla de terror, habla de fiabilidad. El miedo a las consecuencias regula el comportamiento. El amor no. El amor cambia. Las circunstancias cambian. Los intereses cambian. Las consecuencias permanecen. El respeto nace cuando las personas saben dónde estás parado. Cuando tus reacciones son coherentes. Cuando tus límites son firmes. Cuando tu presencia pesa.
no es intimidación, es coherencia. La bondad sin coherencia genera confusión. La confusión invita a la prueba, y las pruebas no se detienen hasta que aparece resistencia. Maquiavelo entendía que liderar exige la capacidad de decepcionar. Si no puedes decepcionar, no puedes liderar. Terminarás siguiendo los estados emocionales de otros. Otra verdad incómoda. Las personas rara vez agradecen sacrificios que no pidieron. Los disfrutan, los esperan, pero cuando el sacrificio se vuelve norma, la gratitud desaparece. Por eso Maquiavelo advertía contra la generosidad excesiva. No porque la generosidad sea mala, sino porque sin límites destruye la autoridad. Cuando la gente espera regalos, resiente cuando se detienen. La verdadera generosidad nace de la abundancia, no de la obligación. Y la abundancia requiere fuerza. La integración que Maquiavelo proponía era radical. Ser moral, pero no ingenuo. Ser amable, pero no débil. Ser flexible, pero nunca frágil. Este equilibrio es raro, porque exige dominio de uno mismo. El dominio propio es más difícil que dominar a otros. Implica controlar impulsos, gestionar emociones, elegir el silencio con estrategia, actuar con decisión cuando el momento lo exige. La mayoría oscila entre extremos, pasividad o agresión. Maquiavelo ofrecía un tercer camino, la firmeza estratégica. La firmeza estratégica no discute sin fin, no se justifica en exceso, no busca validación, establece condiciones y deja que la realidad responda. Cuando dejas de actuar la bondad y comienzas a encarnar la fuerza, algo cambia. Las personas se ajustan, no porque se vuelvan morales, sino porque la estructura cambió. Esta es la liberación incómoda que Maquiavelo señalaba. No necesitas convencer, no necesitas explicar, no necesitas ser comprendido. Necesitas coherencia entre palabras y consecuencias. En la parte final reuniremos todo. Cómo aplicar la sabiduría de Maquiavelo sin perder humanidad. Cómo imponer respeto sin crueldad. Y cómo salir de este video no inspirado, sino recalibrado.